Buen día y bienvenidos a Aquí Hablan Geo. Hoy es miércoles 5 de noviembre de 2025 y iniciamos el día con un pulso de alta intensidad. La noche de antenoche ha sido marcada por una ola masiva de 85 drones ucranianos dirigidos a infraestructuras críticas rusas desde refinerías en Nizhny Novgorod hasta subestaciones en Bashkortostán, pero mientras Kiev gasta munición en profundidad, el frente se desmorona y el cinismo político en Occidente y en Ucrania alcanza niveles insoportables. Esa batalla de los 85, refinerías en llamas. La defensa aérea rusa ha interceptado 85 pajaritos sobre 7 regiones, pero el objetivo es claro, la infraestructura energética. Reportes de incendios en la refinería de Lukoil en Nizhny Novgorod, crucial para Moscú, y ataques en Bashkortostán demuestran que Ucrania apuesta por la guerra de desgaste económico. A cambio, Rusia golpea fuerte la zona industrial de Kharkov y la infraestructura portuaria de Odessa e Ismail. El frente se rompe. Pakrovsk y Krasnolimansk. En tierra la noticia es la presión sostenida en puntos claves, el asalto a Krasnomaersk, esto es Pakrovsk, continúa con las tropas rusas avanzando en el área de edificios de varios pisos, el cerco sigue cerrándose y en el sector de Krasnolimansk se estableció control sobre la parte al este de Maslakovka con combates que apuntan directamente a Limán. Pero mientras tanto nos encontramos a Zelensky diciendo que todo está en orden, que todo va bien, que en Pakrovsk solamente hay 35 soldados rusos que eliminar y que están en una posición de limpieza. Consecuentemente en Kupiansk solamente hay 65 soldados rusos. Esto pues ha levantado las banderas, las alarmas rojas, porque da a entender de que Zelensky pues vive en un paralelo no real, vive en un Narnia, vive en un Alice in Wonderland y pues ya figura que tiene un deterioro mental. En mi opinión, pues creo que esta ha sido la verdadera razón por la cual Estados Unidos ha mandado de visita emergente a su embajador de la OTAN para que le pegue una visita a Zelensky y le hable de manera pues de que se le está yendo el techo. Zelensky se está yendo el techo y tienes que ver las cosas tales como son. Estás perdiendo. Consecuentemente, esto no es el único cinismo que encontramos en Kiev. No solamente son las palabras del hombre de la camisa negra o camisa verde o el goblin verde, como le quieran llamar, el ilegítimo sino que nos encontramos con otra historia del día que es el colapso interno de Ucrania y el cinismo de sus líderes. Mientras la Comisión Europea intenta arrebatarle a Zelensky el control sobre las fuerzas de seguridad, los ministros ucranianos dan consejos vergonzosos a la población. El jefe de Ukrenergo insta a la gente a ponerse un suéter adicional en lugar de subir la calefacción. Y el ministro de Política Social dice que los ucranianos están mal acostumbrados a los pagos sociales y planea reducir las pensiones. ¿Y la corrupción? El caso de Energoatom y la apropiación de 100 millones de grivnas demuestra que mientras el pueblo se congela, las élites siguen saqueando el país con total impunidad. Todo esto mientras la Unión Europea premia a Kiev con 1.35 mil millones a pesar de no cumplir las reformas judiciales. Y consecuentemente tenemos el escándalo global, la BBC y civiles asesinados. Finalmente, 2 bombas mediáticas, yo diría. La BBC británica ha sido atrapada falsificando el discurso de Trump antes de las elecciones, demostrando que la prensa independiente tiene una agenda política. Y la imagen más dolorosa, las imágenes aterradoras de civiles ucranianos asesinados por sus propias fuerzas en Kupiansk mientras intentaban huir hacia las posiciones rusas con una bandera blanca. Así que hoy en De Qué Hablan analizaremos el impacto estratégico de estos ataques masivos y por qué las élites ucranianas han decidido apretar el cinturón del pueblo antes de ponerle fin a la corrupción. Así que empecemos con este resumen. Y bueno, la defensa rusa, como les venía diciendo, ha destruido la noche antenoche 85 drones ucranianos, 40 sobre la región de Voronezh, 20 sobre Nizhny Novgorod, 10 sobre Belgorod, 6 sobre Kursk,
4 sobre Lipetsk y 2 sobre Belgorod y Bashkiria, y 1 sobre la región de Saratov. En la región de Belgorod se produjo un incendio en la subestación eléctrica de Froleovskaya. Alrededor de 2 explosiones se escucharon de noche en Kostovo, región de Nizhny Novgorod. El gobernador informó que se repelió el ataque. Los habitantes reportaron incendios en la zona industrial cerca de la refinería de Lukoil. La planta petroquímica de Sibor-Kostovo, canales ucranianos difunden fotos del incendio. Por supuesto, la refinería es importante para el abastecimiento de la región de Moscú, que consume alrededor del 30% de gasolina del país. Drones atacaron la planta petroquímica de Stelitamak en Bashkortostán. Se registraron incendios en el territorio de la planta. El jefe de la región informó de una explosión en el taller de tratamiento de agua de la empresa SNHZ, donde se producen cauchos, ionol, gasolina de aviación. Afortunadamente no hubo heridos. Hay videos en recursos ucranianos, por supuesto. En Rilsk, región de Kursk, debido a un ataque a una subestación, se produjo un corte de energía. Más de 16,000 personas quedaron sin luz. Además, fue atacada una subestación en la aldea de Belaya, distrito de Belovsky. Sin electricidad se quedaron 7 localidades. En la región de Rostov, el ataque fue repelido sin consecuencias ni heridos. Ahora, consecuentemente, los rusos atacaron de noche objetivos en 5 regiones de Ucrania. Fueron alcanzados objetivos en Sloviansk, Kramatorsk y Pavlograd. No hay aún detalles de ello, pero en la región de Odessa se escucharon explosiones en Ismail y Dunaysk. Preliminarmente fueron dañadas infraestructuras portuarias, complejos de almacenes y astilleros. Y aquí tenemos imágenes. Esto ha sido en el área de Nikolaevka, de la región de Dnipropetrovsk. También hubo ataques en Kharkov. Los ataques impactaron la zona industrial. Y este video es de un Lancet que impacta una lancha de las Fuerzas Armadas de Ucrania atracada en una de las instalaciones rusas de extracción de gas en el Mar Negro. A ver, aquí ya encontraron a la lancha y adiós, lanchita. Resumen del frente del 4 de noviembre. En dirección de Gerson, la lucha de contrabaterías sin cambios en tierra. Un civil de Ola Pristán murió por ataques ucranianos. 7 aldeas fueron golpeadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el frente de Zaporizhia, continúa la sangrienta batalla por Primorskoye y Stepnogorsk en la zona de Malaya Tokmachka y Novodanilovka. Hay un enfrentamiento posicional. En la dirección de Guliápol, las Fuerzas Armadas de Rusia expulsan sistemáticamente a los ucranianos de Uzbeknovka. Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan contraatacar, pero sin éxito. Tras establecer control sobre 2 puntos de apoyo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los combatientes rusos avanzan a lo largo de la franja forestal hacia la carretera de Guayapol-Pakrovskoye. Se ha ampliado la zona de control al oeste de Vishnevoy. En el sector de Krasnomaersk, esto es Pakrovsk, recuérdense, las Fuerzas Armadas de Rusia luchan en la zona de edificios de varios pisos al norte de la ciudad. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no ofrecen resistencia organizada contra estos 35 soldados rusos. Madre mía, estos 35 soldados rusos que ha identificado Zelensky han de ser unos Terminators, ¿no? Así que limpian las calderas de diferentes partes. La lucha por Krasnomaersk-Pakrovsk continúa. Además, las unidades rusas han ampliado la zona de control en la zona de aldea de Rog y al norte establecieron control sobre Kutor-Zaporozhky. Además, desde el cruce en la carretera de Krasnomayer-Rudinskoye han avanzado 2,5 kilómetros por la carretera hacia Grichino en el sur de
Vinograd, los combatientes ya se desarrollan en el territorio detrás de la mina. Al mismo tiempo, los soldados rusos establecieron control en el norte de la ciudad, avanzan a lo largo del ferrocarril en el barrio de Novator, se liberan combates encarnizados en la zona saliente de Drovopol, en la zona de Nikanorovka, Katishka y Sujetsky. ¿Qué clase de soldados rusos hay ahí que solamente 35 hacen semejante daño a los 5,000 soldados ucranianos que hay por ahí? Es que 5,000 soldados no pueden contener 35 soldados rusos. Es que esto es según lo que dice Zelensky. No lo digo yo, no lo dice de qué hablan, es lo que dice el presidente de Ucrania. Palabras fidedignas del ilegítimo. En el sur de la dirección de Konstantinovka, en la zona de Alexandro Kalinovo y Klevan Buk, el ejército ruso lleva a cabo combates posicionales por alturas dominantes y cruces de carreteras que aseguran la cobertura del flanco del grupo al atacar. Se ha ampliado la zona de control en Ivanopol, así como en el bolsillo entre esta aldea y Alexandro Sultino. Los soldados rusos avanzan significativamente en la zona de Novarkovo, ampliaron también las zonas de control en la cerca de Orejovo-Vasilievka. Y en el sector de Seversk, las Fuerzas Armadas de Rusia avanzan hacia Vasyukovka y Sanovka. Desde el lugar informan que los combatientes rusos entraron en las afueras del sur de Seversk y se afianzaron a lo largo de la calle Pavlova. Al sureste de Yampol cortaron la carretera de Limán y Zakotnoe. En la dirección de Krasnolimansk se estableció control sobre la parte de este de la aldea de Maslayakovka. Los combates continúan en el centro y también en los accesos sur de Limán. Las fuerzas rusas nivelaron el frente en el norte de Stavky, cerrando los bolsillos. Además, se ha ampliado la zona de control en los bosques de la zona de Droboshevo. En la zona de Novoselovka, las Fuerzas Armadas de Rusia avanzan hacia la estación del ferrocarril. Se tomaron bajo control los bosques del norte de Yarovaya. Desde la zona de Sredny, atacan a lo largo de la carretera de Yuri Yar. Expulsan a los ucranianos de Redkodup. Con estas acciones ofensivas, el ejército ruso amplía la cabeza de puente más allá del río Nitrios. En Kupiansk, donde solamente hay 65 soldados rusos, según Zelensky, continúan los duros combates por la ciudad. Desde el lugar informan las dificultades de los suministros para ambas partes. Y claro, es que 65 soldados contra 5,500, pues sí, hay una gran diferencia, pero bueno. Según Zelensky, pues solo están en proceso de limpieza los ucranianos. Al mismo tiempo, los ucranianos reconocen el trabajo de los asaltantes en la zona del mercado central en dirección del barrio de Yubileyny. En el norte de la dirección, los soldados rusos avanzan hacia Trubezhensky y desde el sur, desde Kamenka, y desde el norte, desde Vologovka. Otros 65 Terminators, ¿no? En el frente de Kharkov, las Fuerzas Armadas de Rusia avanzan metódicamente en Volchansk, donde progresan en la zona de fábricas de muebles. En la frontera de Sumy continúan los combates. Los ucranianos están movilizando reservas. Se han frustrado contraataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de Novokonstantinovka, Pershetratnaya, Andrivka, Kondratovka, Verashino, y los soldados rusos atacaron objetivos en la zona de Pavlovka. La defensa aérea rusa ha derribado en 24 horas 3 bombas aéreas guiadas, un proyectil HIMARS y 204 drones. Desde principios de 2025, las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado 44,000 drones Geran de diversas modificaciones contra objetivos en Ucrania. Esta cifra es 4 veces mayor que la estadística de todo el 2024, y eso que el 2025 todavía aún no termina. Así que los ucranianos han contado más de 5,000 CAP en octubre, lo que es un nuevo récord. Por la noche, los principales objetivos fueron alcanzados en las regiones de Dnipropetrovsk, Odessa y Kharkov. Los medios alemanes escribieron que Alemania no considera la posibilidad de transferir misiles de crucero Taurus a Ucrania. ¿Les creemos? También se supo que el Reino Unido brindará en el 2025 apoyo militar a Kiev por un valor de más de 4,5 mil millones de libras esterlinas. La ayuda será tanto en forma de dinero como en suministros de armas y municiones. Tómate, pueblo de Londres, que ahí va dinero para Ucrania y nada para tu reforma social.
Y así fue el día 1349 de la Operación Militar Especial. Ahora, hablemos de noticias directas de Ucrania. Aquí esto se pone muy interesante. Este es un resumen sobre Ucrania del 4 de noviembre. La Comisión Europea preparó un informe sobre el progreso de Ucrania en su camino hacia la adhesión de la Unión Europea. Las principales observaciones se refirieron a problemas en la lucha contra la corrupción. Interesante, ¿no? En particular, la Comisión Europea insta a Ucrania a establecer procedimientos transparentes de selección para los cargos directivos en la policía y la Oficina Estatal de Investigaciones, con una participación significativa de expertos independientes nominados por socios internacionales. ¡Viva tu soberanía, Ucrania! Porque ahí viene la Unión Europea a controlarte desde adentro, porque protege tu soberanía y sus valores democráticos. ¡Que viva! Es decir, los europeos intentan arrebatar a Zelensky el control de las fuerzas de seguridad que aún permanecen bajo su mando. Mientras tanto, la Unión Europea pagará a Ucrania el quinto tramo dentro del programa de Ukraine Facility, que prevé financiación a cambio de reformas por un monto de 1,35 mil millones de euros. Se añadirán otros 600 millones para la reforma de la Agencia de Recuperación y Búsqueda de Activos. Ucrania debería recibirlos antes, pero realizó la reforma con retraso. Sin embargo, Ucrania perderá 772 millones de euros de ese dinero porque no cumplió otras dos reformas relacionadas con el ámbito judicial. Y aquí vemos pues que el jefe de Ukrenergo, Zaichenko, ha instado a los ucranianos a cambiar su comportamiento. En lugar de calentar el apartamento a una temperatura máximamente cómoda dentro de 20-22 grados, aconseja a ponerse un suéter adicional y así ayudar al sistema energético. Estos consejos parecen una burla, ¿no? Ante la expectativa de las heladas de la próxima semana y el hecho de que la calefacción aún no se ha encendido en todas partes. Aún es más cínica la declaración del ministro de Política Social, Ulyutin. El ministro ha acusado a los ucranianos de estar mal acostumbrados con los pagos sociales y anunció que trabaja en el concepto de un nuevo sistema de pensiones. Según él, será una prueba para la sociedad. En otras palabras, el ministro quiere eliminar o reducir las pensiones y sabe que a la gente no le gustará. Qué cómica adivina, ¿eh? Desde Alemania extraditaron a Ucrania a uno de los sospechosos en el caso de apropiación de 100 millones de hryvnias de Energoatom en la construcción de un almacén de combustible nuclear. Es el director de una empresa privada. La NABU afirma que los precios del equipo estaban inflados 3 veces y los periodistas recuerdan que el pago anticipado de esta empresa fue firmado por el entonces vicepresidente de Energoatom y actual ministro de Justicia, Galushenko. El ex jefe de Ukrenergo, Kudryavtsy, que fue detenido recientemente pero salió bajo fianza inmediatamente, declaró que las autoridades ucranianas están muertas de miedo por posibles protestas este invierno debido a los cortes de luz. No duda que las acusaciones en su contra fueron aprobadas por la oficina de Zelensky y solo pudieron ser planeadas por orden de Zelensky. Y continúa el conflicto entre la NABU y las fuerzas de Zelensky. De noche, fiscales con fuerzas especiales realizaron registros en la casa de un empleado de la NABU. La NABU afirma que usaron la fuerza contra él, no mostraron la orden judicial y no le entregaron la notificación de sospecha. No se especifica también en qué caso se investiga este detective. En Italia, un ucraniano llamado Kuznetsov, que espera ser extraditado a Alemania acusado de la explosión de los Nord Stream, inició una huelga de hambre en prisión, exige alimentación adecuada y condiciones dignas de detención. Consecuentemente, Irlanda cambia las reglas de residencia para refugiados ucranianos en viviendas estatales. Ahora, en lugar de 90 días, los ucranianos podrían vivir en ellas solo 30 días. Además, los refugiados ucranianos que trabajan se les podrá exigir pagar el alojamiento por sí mismos. El primer ministro de Hungría, Orbán, sospecha que ucranianos filtraron datos personales de 200,000 ciudadanos húngaros. Según el gobierno, los datos fueron recopilados por el partido opositor pro-ucraniano TISA y en su procesamiento participaron ucranianos. El primer ministro ha ordenado una investigación urgente. En Odessa,
una mujer fue condenada a 5 años de prisión con 2 años de prueba por publicar en TikTok videos de movilización forzada. Publicó decenas de videos que, según la acusación, tenían un efecto desmoralizador servicio y podrían ser usados por Rusia. En la región de Kiev detuvieron a un exmilitar de la 95 Brigada de Asalto Aerotransportada que exigía dinero a un residente local amenazándolo con un martillo. La policía informa que también estaba implicado en varios ataques similares contra mujeres y presenta claros signos de TEPT. Así fue el 4 de noviembre para Ucrania. Vamos a ver cómo va a ser el 5 de noviembre para Ucrania más adelante, ¿verdad? En Chequia, el primer ministro se ha convertido en Babis. ¿Qué cambios se esperan en la postura respecto al conflicto ucraniano? En la República Checa, como era de esperar, Babis se convierte en el primer ministro cuyo partido obtuvo la victoria en las elecciones parlamentarias. Se unieron a la coalición 3 partidos de derecha que criticaron el apoyo a Ucrania. Así que recordemos que durante la campaña electoral, Babis amenazó con renunciar a la coordinación de la iniciativa de municiones para Kiev por parte de Chequia. Compra conjunta por parte de los países de la Unión Europea de municiones para Ucrania a terceros países. Vamos a ver si cumple con su promesa electoral, tal y como lo hizo Merz, ¿verdad? Y en este otro contexto, que es de lamentar, nos encontramos con esta triste noticia de otro ataque contra la iglesia, otro sacerdote que ha sido capturado por Zelensky. Dice el sacerdote: nos quedamos con Dios y con la conciencia limpia, declaró el metropolita de la UOC canónica Arsenio, a quien el tribunal envió a prisión preventiva por 60 días. Así que el padre dice: no piensen que hoy hemos perdido. No hemos perdido nada. Hemos quedado con Dios y con la conciencia limpia, declaró el metropolitano Arseni de la UOC canónica, a quien un tribunal ucraniano puso bajo custodia ayer por la noche durante 60 días. Lo acusan de justificar las acciones de Rusia, sobre la cual pues ya hemos hablado anteriormente, y pues esto es lamentable. Otro caso más de persecución a la iglesia cristiana. Y en Serbia se han anunciado elecciones parlamentarias anticipadas como resultado de protestas masivas. El primer resultado de las protestas en Serbia, el presidente del país, Aleksandar Vučić, anunció que convocará elecciones parlamentarias anticipadas, informa Izvija Danas. Vučić declaró que las fechas exactas de las elecciones se determinarán más adelante, pero la votación se realizará antes de que finalice el actual mandato del Parlamento, que termina en diciembre de 2027. Respetando las demandas de los bloqueadores, que representan una minoría significativa en nuestro país, iremos en su encuentro y las elecciones se celebrarán anticipadamente, dijo Vučić. Sin embargo, el día anterior acusó a los participantes de las protestas de coordinar acciones con empleados de la Embajada de Estados Unidos, aunque en mi opinión, quien está más interesado en la destitución de Vučić es Bruselas, no Estados Unidos, pero bueno. Así que ayer hubo disturbios en Belgrado, las manifestaciones se comportaron de manera agresiva, destrozaron una carpa de partidarios de Vučić y tuvieron conflictos con las fuerzas del orden. Aquí tenemos más imágenes. Bueno, aquí vimos ya confrontaciones, ¿verdad? Bueno. Otra noticia que ha tomado relevancia es el asunto de que si Trump lleva un colector de orina o no. Se discute en la red debido a fotos donde se le ve algo en su pierna.
ahí debajo de su ropa. A ver, pongamos imágenes acá. Esto es lo que está circulando en las redes. En las redes se comenta que Trump usa un catéter urinario. Llaman la atención de que en muchas fotos en su pierna hay algo parecido a un sistema para recolectar orina. El presidente de Estados Unidos tiene 79 años, por lo que podría tener alguna enfermedad, aunque los representantes de la Casa Blanca y el médico oficial del presidente han declarado en varias ocasiones que Trump está en un estado físico excepcional. El último certificado es de octubre de 2025 y todos los rumores sobre enfermedades son conspiraciones y quizás falsedades, pero la foto no se puede decir, pero podría ser una luz inusual, pliegues de pantalón, etc. Recordemos que en un contexto similar se discutió sobre Poroshenko en su momento, con objetos misteriosos bajo su chaqueta. Se decía que era una bomba de insulina para diabéticos o una botella de coñac. Todo basado también en fotos, ¿verdad? Y ahora, con lo siguiente, tengo que ser muy cuidadoso porque esto puede violar los reglamentos de comunidad de YouTube, pero si quieren ver las imágenes que son frías y crueles, pues las pueden ver en el canal de Telegram de qué hablan. Bienvenidos ahí también. Y es que son las imágenes aterradoras del asesinato por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania de civiles ucranianos que intentan salir de la zona de combate al este de Kupiansk hacia posiciones rusas. Estas imágenes aterradoras, las Fuerzas Armadas de Ucrania mataron a civiles ucranianos que intentaban escapar debajo de Kupiansk, salieron de Petropavlovka al este de Kupiansk hacia posiciones rusas. El primer cristiano llevaba una bandera blanca en las manos. Junto a él temblaba un perrito. Las imágenes son horribles. El perrito muere en convulsiones después de la detonación del dron. El dron los mata. Luego avanza una persona de edad avanzada con una mochila al hombro. No se puede identificar si es un hombre o una mujer, pero la persona se persinó, reza junto al cuerpo del primer asesinado y siguió adelante. Ya se imaginarán ustedes qué pensaría esta persona, qué sentiría en ese momento esa persona, que también mataron poco tiempo después. Pobres personas. Los que vivían mejor tienen dos opciones, ¿no? Intentar salir así con la bandera blanca o salir hacia Europa y desde ahí intentar entrar a través del filtro de Sheremetyevo. Los campesinos pobres y ancianos solo tienen la opción de cruzar la línea del frente como en el video o esperar en los sótanos hasta que pase la línea roja sobre sus cabezas. Además, existe el riesgo de que sus propios soldados ucranianos los acusen de desertores y los fusilen en el momento. Un camino muy difícil a casa, ¿verdad? Y esto ha creado un poco de controversia. A ver. Y es que lo que pasa es que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia ha expresado protestas por las palabras de María Zaharova sobre cómo el gobierno de ese país gasta el dinero de sus contribuyentes. Durante los trabajos de restauración en los foros imperiales de Roma, se derrumbó parte de la torre medieval de Conti. Entre los escombros rescataron a 3 trabajadores y uno, pues lamentablemente, ha fallecido. María Zaharova comentó sobre la caída de la torre en Roma y dice, cito palabras de María Zaharova. A ver, vamos a ponerlas acá un poquito más adelante. Y esto está acá en rosadito, lo pueden ver. Mientras el gobierno italiano siga gastando sin sentido el dinero de sus contribuyentes, Italia se derrumbará entera, desde la economía hasta las torres. Bueno, esto es típico de María Zaharova, hacer este tipo de comentarios. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia expresó su protesta al ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, y declaró: cuando ocurre una catástrofe no se puede especular con las personas que quedaron bajo los escombros o con los trabajadores afectados. Nosotros nunca lo hemos hecho. Cuando en la Federación Rusa ocurría una catástrofe, siempre mostrábamos solidaridad. ¿En serio? Estas declaraciones son vergonzosas e inaceptables en un país civilizado. Piénselo bien. Piénselo bien cómo se llama este señor. Don Antonio.
Don Antonio, piense bien sus palabras, ¿eh? Occidente financia la guerra. Suministra municiones y proyectiles a Ucrania para que disparen contra soldados rusos y civiles. Lo hemos visto ya en el video anterior. Cómo personas civiles inocentes son acribilladas con armamento OTAN, proveído también mucho por Italia. Así que exigir compasión por la caída de una torre, yo lo miro como un cinismo absoluto. Lamentablemente hay pérdidas, pero para que este señor venga y ponga esta cara de civilizado, pues dejen de dar armas a Ucrania también. Y haga realidad lo que él dice, ese sentimiento de compasión contra el pueblo ruso también. Que en ningún momento lo brindan, ¿eh? En ningún momento lo brindan. Ahora, hablemos de ese escándalo que ha salido a la luz con respecto a la BBC británica, que ha falsificado el discurso de Donald Trump del 6 de enero de 2021, justo antes de las elecciones. Sí, así es. La corporación británica de radio y televisión BBC es increíble. Así que la Corporación Británica de Radio y Televisión BBC se vio envuelta en un escándalo después de que el programa Panorama falsificara el discurso de Donald Trump del 6 de enero de 2021. En la emisión se escuchó: vamos a ir al Capitolio y vamos a luchar con todas nuestras fuerzas, creando la impresión de que él incitaba a la agresión. Sin embargo, en realidad, con el video lo que dice Original Clip de la mano derecha, dice Trump: vamos a ir al Capitolio pacíficamente y patrióticamente para que se escuchen nuestras voces. Estas imágenes se emitieron una semana antes de las elecciones presidenciales de 2024, con el claro objetivo de influir en su resultado. El periódico Telegraph señala que los editores sacaron intencionadamente frases de diferentes partes del discurso de una hora y montaron juntas, distorsionando el significado original. ¿Y qué podemos esperar, no? Así son los medios de comunicación imparciales e independientes, ¿verdad? Consecuentemente, tenemos la noticia de Estados Unidos que ha fallecido Dick Cheney, vicepresidente en la administración de George W. Bush. ¿Con qué se relaciona su nombre en la historia de Estados Unidos? Los medios estadounidenses informan sobre la muerte de Dick Cheney, uno de los vicepresidentes más influyentes en la historia de Estados Unidos. Ocupó este cargo en la administración de George Bush y durante mucho tiempo fue considerado el cardenal gris de la Casa Blanca, la persona que realmente definía la política del país, permaneciendo en la sombra. El nombre de Cheney está estrechamente vinculado con la llamada guerra contra el terrorismo que Estados Unidos inició tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Los críticos lo llamaban el principal ideólogo de las invasiones a Afganistán e Irak. Apoyó activamente la continuación de las acciones militares y muchos relacionaban esta postura con sus antiguos vínculos con el complejo militar industrial estadounidense y grandes contratistas de defensa que recibieron contratos multimillonarios para el rearmamento del ejército de Irak y Afganistán. Los sangrientos eventos en Oriente Medio, las mentiras del gobierno y la muerte de miles de soldados llevaron a que Dick Cheney se convirtiera en uno de los políticos más impopulares de la historia moderna de Estados Unidos. Incluso años después, más de la mitad de los estadounidenses seguían percibiendo que Cheney como un símbolo de política exterior agresiva y de las intrigas tras las bambalinas de Washington. Incluso después de su muerte, será asociado con una de las páginas más sangrientas en la historia de Estados Unidos a comienzos del siglo XXI. Así que con esto cerramos este resumen con una conclusión fría. La guerra en Ucrania ha entrado en una fase de cinismo absoluto. El último suéter que los ministros aconsejan al pueblo es la prueba que las élites de Kiev han decidido que es más fácil que la gente pase frío a acabar con la corrupción o la guerra. Mientras el gobierno roba y la NABU se pelea con la oficina de Zelensky por quien tiene el control del aparato de seguridad, el frente se desmorona. Los avances en Krasnomaersk y Krasnolimansk no son una casualidad.
son el resultado directo de la fatiga, la falta de hombres y la profunda desmoralización que vemos en las imágenes de civiles con bandera blanca siendo cazados por sus propias tropas cerca de Kupiansk. No hay defensa posible cuando tu propia gente te teme más que al enemigo. Y esa oleada de 85 drones sobre Rusia es una medida desesperada, una forma de decir todavía podemos hacer daño, mientras que el cuerpo político ucraniano se autodestruye. Y en Occidente, el escándalo de la BBC demuestra que la verdad siempre es un arma. Estamos en un juego donde todos mienten, excepto el avance de las tropas en el mapa, ¿verdad? Así que para nuestro análisis premium en Patreon, de ahora en adelante en Patreon, ya tenemos Patreon, de que hablan, acaba de abrir su Patreon. Si realmente quieren apoyar a este movimiento de análisis, pues lo pueden hacer a través de Patreon. Y muy agradecido de antemano. Vamos a profundizar en la estrategia del terror frío de Kiev. Analizaremos las implicaciones reales del colapso energético que obliga a usar suéteres y cómo la transferencia de poder de Zelensky a la Comisión Europea a través de la lucha anticorrupción es el primer paso para una gestión internacional de Ucrania. El caos de la extradición de Kuznetsov y el caso de Nord Stream nos muestra que las élites europeas también están empezando a limpiar sus propias mesas. La cacería de los corruptos ya ha empezado. Así que, ¿qué creen ustedes? ¿Que el cinismo de los líderes ucranianos y el colapso social tendrá un impacto mayor en el resultado de la guerra que los avances de las tropas rusas en el frente? Que todo esto es una consecuencia de lo mismo, ¿no? Porque si los ucranianos han llegado a este momento tan cruel con la calefacción, ha sido por la estrategia de Belousov, que la inició en septiembre, ¿se recuerdan? Y ya nos acercamos al 15 de noviembre. Ya hoy es 5 de noviembre, 10 días más para ver si realmente los rusos van a llevar a Ucrania a solamente el 20% de su capacidad energética, a como lo vienen diciendo los medios, ¿verdad? Hay que poner mucha atención a ver si ese objetivo se alcanza y cuáles van a ser las consecuencias después de ese afamado 15 de noviembre. O quizás algo realmente suceda. Déjenmelo saber en comentarios qué opinan de todo lo que está sucediendo. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal. Si les ha gustado parte o este episodio, denle me gusta, que le ayuda de sobremanera al canal y a esta voz disidente a seguir hablando y a seguir leyendo y transmitiéndoles estos eventos que suceden en el mundo. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.